Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Tiempo Extra. Hoy estamos miércoles 28 de enero. Bueno, ya estamos en el epílogo de lo que será este primer mes del año 2026. Y qué gusto que nos acompañen a esta hora de la tarde. Un fuerte abrazo para toda la gente que se conecta, que nos sintonizan. El clásico de la tarde, por cierto. Toda esta semana y días atrás, las tardes han estado espectaculares, sumamente hermosas. Hoy la tarde está soleadita, como decimos popularmente. Hoy la tarde está doreadita, por lo menos acá en el sector de Llorente de Tibás, lindísima la tarde y un vientico bastante refrescante y de alguna u otra manera bastante frío, pero bastante bonita la tarde por acá en el sector de Llorente de Tibás. Iniciamos Tiempo Extra, saludos a toda la gente que está por radio, los 92.3 FM, y saludos también a toda la gente que está por nuestro canal de TikTok, como Acción 360, y a los que están por Facebook también. Un fuerte abrazo para toda la gente que está por el Facebook de Acción 360. La invitación para que le den seguir, para que le den me gusta, y a los que están acá por TikTok de Acción 360 para que le den ahí el tap, el famoso tap, para que se unan con nosotros, para que sean parte de nuestro contenido. Soy Estefa Monge, traemos muchísima información deportiva. Hoy tendremos dos invitados especiales. Por ejemplo, a las 5 p.m. estará con nosotros don José Carlos Loaiza, el director ejecutivo de la UNAFUT. Hay muchísimos temas que hablar, más allá de los cambios que se hicieron en el tema de la gobernanza, los estatutos en el ámbito de UNAFUT. Bueno, de eso estaremos hablando, pero también qué pasa entre otras materias que involucran al fútbol nacional. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué se cambió el trofeo de campeón nacional? ¿Por qué Herediano recibió uno, pero la liga recibió uno como más mate? Bueno, de eso y más estaremos hablando más adelante acá en Tiempo Extra. También estaremos conversando con Johnny Woodley. A eso de las 5:30 nos estará acompañando para hablar sobre su hijo Derek Woodley, que ya debutó con el Deportivo Saprissa. Quédense con nosotros, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Soy Estefa Monge en compañía de José Andrés Montero, y ya también le daremos la más cordial bienvenida a Pablo Antonio Gabas. Mi querido José, buenas tardes. Buenas tardes, Estefan. Buenas tardes también a todos los que nos escuchan a través de la 92.3 FM de Extra Radio. Saludos también a los que están a través de nuestro Facebook de Acción 360, así como el YouTube de Extra Radio. Hoy, miércoles 28 de enero, ya lo decía Estefan, en los últimos días de este primer mes del año 2026, y con muchísima información, muchísimo fútbol, campeonato nacional, temas de UNAFUT. Y también al final tendremos tal vez un repaso de la Champions League. Claro, que estuvo bastante interesante. Me pareció interesante que hasta el portero del Benfica le hizo un gol al Real Madrid. Sí, más bien podemos comenzar hablando de Champions, porque ahí veníamos a hablar de la Liga, pero podemos comenzar hablando sobre la UEFA Champions League. Me parece que ya tenemos a Pablo Gabas. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? No, todavía no, me dicen por acá los compañeros de producción. Ya nos vamos a enlazar con vos, mi querido Pablo, mi querido capitán, para ver qué es lo que está pasando y cuáles son tus principales opiniones sobre lo que ha sido el partido de la Liga. Gran victoria del conjunto manudo ayer en Guadalupe, pero especialmente sobre la jornada que nos ha dejado hoy la UEFA Champions League. Más bien comencemos con eso, José. Contanos ¿cuáles fueron los partidos y cuáles fueron los principales marcadores? Sí, bueno, primeramente iremos los marcadores y ya después los clasificados, porque ya es la última jornada, 8 de 8 jornadas jugadas de la UEFA Champions League, y ya hay clasificados tanto a octavos de final como a los 16avos de final. Primeramente el Athletic de Bilbao, que perdió 2-3 en casa ante el Sporting de Lisboa de Portugal. También el Liverpool venció, o más bien goleó 6-0 al Karabakh. El Barcelona, que remontó ante el Copenhagen, el equipo de Kenai Mairi, que por cierto no estuvo convocado, pero sí acompañó al equipo. Estuvo ahí en una de las gradas del nuevo Camp Nou. 4-1 derrotó el Barcelona al Copenhagen de Kenai Mairi. También el Mónaco empató en casa 0-0 ante la Juventus. El Ajax, que sigue en un paso pues bastante delicado esta temporada, perdió 1-2 en casa ante el Olympiacos. Ojo con este partidazo, 1-1 quedó el PSG contra el Newcastle allá en el Parque de los Príncipes. También el Borussia Dortmund cayó en casa 0-2 ante el Inter de Milán. Este también fue otro partidazo. Napoli 2, Chelsea 3 allá en la ciudad napolitana. Frankfurt también 0-2 cayó ante el Tottenham.
Ojo con esto, el Atlético del Madrid perdió en casa ante el Bodo Glimt, ese ex equipo que tenía incluso el Chiqui Brenes, que estuvo ahí en su momento en el Bodo Glimt. Bueno, cayó en casa 1-2. También el Leverkusen goleó 3-0 al Villarreal. El Arsenal ganó 3-2 ante el Kairat. El Pafos derrotó 4-1 al Slavia Praga. El Manchester City ganó 2-0 ante el Galatasaray. El Brujas, aquel ex club de Óscar Duarte, 3-0 goleó al Marsella. Y también el Benfica ganó 4-2 ante el Real Madrid en este compromiso que decíamos que anotó incluso hasta el portero del Benfica. 2 expulsados para el Real Madrid, Raúl Asensio y Rodrigo, esto después del minuto 90. 1-2 cayó el PSV también ante el Bayern de Múnich. Y el último partido, el Unión Saint-Gilloise derrotó 1-0 al Atalanta. Vamos a ver cómo quedaron las posiciones, porque los que clasificaron a octavos de final directamente son el Arsenal, que ganó 8 de 8 partidos, primero con 24 puntos. El Bayern Múnich quedó de segundo con 21 puntos. El Liverpool quedó en el tercer lugar con 18 puntos. Tottenham cuarto con 17. El Barcelona se coló allí en el quinto lugar con 16. El Chelsea quedó en el sexto lugar también con 16. Lo mismo que el Sporting de Lisboa, que está en el séptimo lugar. Y ojo con esto, el último clasificado a octavos de final directamente es el Manchester City. Con la derrota del Real Madrid hoy quedó de noveno, por lo que tiene que ir digámosle a una fase previa ya para avanzar a los octavos de final. Que ojo con esto también, voy a levantarme para que vean, para que la gente lo vea. Está observando para que vean el logo de Acción 360. Sí, ahí se ve perfecto. Es una suéter negra, atrás dice Acción 360, una franja roja y por delante dice Grupo Extra. Gracias a los buenos amigos, por cierto. Qué bien, José. Ahí está súper bien. Gracias a los buenos amigos de Majo Suéter y Jogger. Un fuerte abrazo para los buenos amigos de Majo Suéter y Jogger, que ahí pues hemos venido trabajando en conjunto. Nos ayudaron a vestirnos ahora para lo de la Vuelta Internacional a Costa Rica, y ya hoy nos llegaron los abrigos. Ahí tenemos que guardarle uno, por cierto, a nuestro querido Pablo Gabas. Por cierto, hablando de Gabas, ¿cómo estás, Capi? Te escuchamos, buenas tardes, bienvenido a Tiempo Extra. ¿Cómo estás, Estefan, José? Y bueno, a todos los amigos de Tiempo Extra Radio por la 92.3. Pues muy contento, feliz la verdad, de todo el fútbol que hemos visto estos días. Desde ayer que terminamos la transmisión y hablábamos con José desde el Comunidad Fonseca hasta hoy, horas de la tarde. Hoy hay Liga Argentina, ya volvió la Liga Argentina. Hoy hay grandes partidos. Lo de la Champions fue una locura, ahora al mediodía. La cantidad de partidos simultáneos, no te queda el tiempo como para poder ver todo, ¿no? Pero la verdad que partidazo estaba. Soy muy seguidor del Chelsea y estaba viendo el partido que jugaron frente al Napoli, que termina ganando lo último. Pero bueno, y también todo lo que se vendrá en la tarde. Así que muy contento, Estefan. Siempre hay motivos para hablar. Y sobre todo tratar de dejar una opinión acorde a lo que se ve en estos días. Sí, Pablo, empezando hablando sobre la Champions League, ya José nos daba ahí los resultados, las tablas de posiciones, pero vos que sos amplio consumidor del fútbol, ¿qué te parecieron los juegos de hoy? ¿Hay algún resultado en específico que más te haya llamado la atención? Sí, el de Benfica, el partido que le gana al Real, porque el Real jugó con todos sus titulares. El Real jugó, creo que no sé quién le habrá faltado, pero me parece que estaban todos, los mismos que jugaron el fin de semana, los que viene manteniendo Arbeloa, y hoy, desde el primer tiempo, los primeros 15-20 minutos, fue un baile tremendo el de Benfica, agarró un par de jugadas, Prestignani, Paliski, la verdad que muy, pero muy bueno el partido. Y bueno, ahora hay que ver, ya cuando se empiecen a enfrentar, me parece que ya en un mata-mata, bueno, no sé, José, eso también cómo será, me gustaría también, antes que termine el programa, poder que me lo cuentes. Ahora, digamos, el Real con el Benfica, ¿es a un solo partido o también es ida y vuelta? No, es ida y vuelta, Pablo. Es un ida y vuelta, ok, y el beneficio lo tiene, me imagino, que el mejor clasificado en este caso. Sí, el Real Madrid cierra en casa. Cierra en casa, ok, bueno, tiene ese beneficio frente al Benfica. Bueno, y esperando, ¿no? Me parece que el gran papelón lo termina dando el Atlético de Madrid, perdiendo en su casa, ¿no? Contra el Bodo Glimt. Y bueno, lo que se viene, ¿no? El Chelsea contundente,
El Arsenal, serio candidato a quedarse con esta Champions, serio. Pero bueno, ahora en los partidos estos es donde uno se va dando cuenta la clase de jugadores, ¿no? Lo de Joao Pedro hoy, la clase de jugadores que están marcando la tendencia en esta Champions League. De hecho, Pablo, aquí estoy viendo el Benfica con ese último gol, porque fue al minuto 98, me parece, 97. Por ese gol es que entró en ese último lugar de la clasificación, digamos, a ese repechaje. Que de hecho, vamos a repasar, ¿no? Los encuentros, claro, los cruces de esos playoffs, llamémoslo así, de esta Champions League. Bueno, primero vamos con los equipos eliminados: Marsella, Pafos, Unión Saint-Gilloise, PSV, Athletic Club de Bilbao, Napoli, el Copenhagen, el Ajax, Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat. Todos estos equipos ya están totalmente eliminados de la UEFA Champions League. Los 16avos van a quedar de la siguiente manera: Real Madrid, que se va a enfrentar al Benfica, el Inter se va a enfrentar al Bodo Glimt, el Paris Saint-Germain se va a enfrentar al Karabaj, el Newcastle ante el Mónaco, la Juventus ante el Galatasaray, el Atlético de Madrid ante el Club Brujas, el Atalanta ante el Olympiacos y el Leverkusen contra el Borussia Dortmund. No hay, digamos, así como un partido picante, ¿verdad? Como lo vimos en la Champions ese último, pasada. me parece que el último, José, el último me gusta, el Leverkusen y Atalanta. Y el Borussia Dortmund. Es un sí, equipo, dos Borussia, equipos que en sus ligas andan bien, digamos, que anduvieron bien. Sí, de hecho, bueno, sí, es un duelo de alemanes, ¿verdad? El Borussia, que de hecho está en la segunda posición de la Bundesliga, mientras que el Leverkusen está de sexto ahorita, que está a 10 puntos abajo. Pero sí, tenés razón, es un duelo ahí alemán bastante interesante. Sí, de hecho, aquí que rápido se ha estado yendo esto de la Champions, ¿verdad? Porque hasta hace poquito estamos comenzando, pero bueno, ya en mayo tenemos nuevo campeón en 5 meses. Por eso ahora creo que a partir de este mes, o es decir, a partir de la semana anterior que comenzaron los diferentes compromisos de la Liga de Campeones de Europa, veremos incluso partidos un poco más seguidos de la UEFA Champions League, porque son más equipos, se cambió el formato, y por esa razón es que tendremos quizás más compromisos de esta Liga de Campeones de Europa. Saludos a toda la gente que está a través de nuestro canal de TikTok de Acción 360. Por ejemplo, ahí está Johnny reportando la sintonía. Johnny, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Ahí dice pura vida, y el saludo también a toda la gente que ahí está dándole me gusta, compartiendo. Ya ahí vamos a estar emitiendo más contenido justamente en nuestras diferentes redes sociales, en Instagram como Acción 360, lo mismo que en TikTok y en Facebook, que por cierto ya lo saben, a las 5 p.m. tendremos invitado, nos acompañará el director de ejecutivo de UNAFUT, don José Carlos Loaiza, y a las 5:30, minutos más, minutos menos, tendremos también entrevista con Johnny Woodley, exjugador. Pablo lo conoce muy bien y que ahora pues está viendo los frutos de su legado con su hijo Derek Woodley, que ya debutó, por cierto, con el primer equipo del Deportivo Saprissa. 4:18, hablemos de la Liga. Ayer, bueno, para mí la Liga tuvo muchas opciones de gol. Me parece que ayer el equipo manudo, el marcador pudo ser un poco más abultado. Derrotaron 1-3 al conjunto guadalupano. Allá en el Collella Fonseca, doblete de Ángel Saldívar. Mucha gente dice por ahí que más bien fue triplete sí, por el autogol. Bueno, José, vos que estuviste por ahí y le das pase a Gabas también para escuchar su criterio, ¿qué te pareció el partido que allá a ras del césped en el estadio Collella Fonseca? Sí, la verdad me sorprendió más que nada por el nivel de Guadalupe. Creí que iba a dar, digamos, un poco de pelea, pero prácticamente iniciando la primera parte, ya que casi que se cayó el equipo de Guadalupe, y que le había costado, ¿no? Esos primeros tiempos, más bien digamos que solamente había recibido un gol en este campeonato en el primer tiempo, que fue ante Liberia, y tras de eso fue un partido que al final pudo remontar. Digamos que los primeros tiempos le había ido bastante bien al equipo guadalupano, pero yo creo que por lo que mostró en cancha la Liga Deportiva Alajuelense ya está casi que totalmente curado de esa supuesta campeonitis que tenía. Y esperamos, por lo menos para los manudos, que esto sea pues un golpe de confianza para lo que viene, Pablo. Bueno, tenemos que empezar bien lo que describí, José. Yo voy a empezar un poco en la descripción de lo que pudimos ver ayer en el estadio Collella Fonseca. Me parece que el regreso de Washington Ortega le da un aura totalmente diferente a este equipo. Le da un carácter ganador. No lo digo que Byron Mora no lo tenga, pero no sé, te da la impresión de cuando lo ves al uruguayo ahí
la pelota le pega en el palo, la pelota le sale justo al medio, te hace esa salida en el momento justo, te duerme el partido, te genera una confianza, me parece que muy, muy particular, y eso los jugadores lo sienten. Tiene una gran competencia que la de Byron, él sabe que hoy Washington Ortega tiene que rendir más de lo que venía rindiendo la temporada anterior, porque hoy lo medí con Byron y puede, cuando terminó el campeonato nacional y la liga obtuvo el campeonato número 31, te pones a pensar y decís, bueno, estaban los dos en las mismas condiciones. Bueno, hoy me parece que la jerarquía y la experiencia le da un pasito más y Oscar, ante esta situación, le da la confianza a los más grandes. Lo había dicho yo la semana pasada, Oscar no va a improvisar jugadores. Fíjate que el otro día Daylan Paz, el lateral por derecha del conjunto rojinegro, no estuvo bien, no estaba concentrado, erró un par de pases, estaba como muy... Y Oscar, el minuto 40 y algo, ya decidió cambiarlo por Aarón Salazar, y anoche Aarón Salazar termina saliendo de titular por la banda derecha. Entonces, ¿a qué voy con esto? Va a ir hoy en sí, va a ir por los jugadores con más años, o por lo menos los que ya sepan jugar esta instancia. ¿Qué es lo que necesitaba la liga anoche? Sumar puntos. Fíjate que así como lo ves, ya tiene una cierta cantidad de puntos, ya los obliga a los otros a ganar, ya le ganó a Guadalupe en su casa, en su patio, que es muy difícil esa cancha. Yo me acuerdo de las oportunidades que me ha tocado ir a jugar ahí, eran partidos de 0-0, muy feo, nos ha tocado perder, el frío, el viento, yo no sé qué es lo que tiene esa cancha que te envuelve y como que te hace hasta un partido medio apático, o sea, un partido que bueno, hay veces que va el partido a los 20 minutos, 25 y todavía no lo entendés al juego. Anoche el conjunto de los generales lo pude entender, me parece que gran actuación de Alejandro Gran, sublime podría llegar a decir, porque manejó los hilos, ¿no? Anoche condujo, marcó gol, dio pases, apoyado por Celso. Lo de Saldívar y Cisnero hay que seguir viéndolo, me parece que es dos jugadores en los cuales Oscar va a descansar mucho, los dos mexicanos tienen mucha pasta, tienen mucha experiencia. Me animo a decir que después de tanto tiempo la liga puede contar con dos goleadores natos, tipos de área, que le van a traer mucha alegría al pueblo liguista. Bueno, de Locumí ya lo sabíamos, bueno, lo que mostró en la defensa, no se equivocó, viene el trabajo de tanto de Villalobos como de Van der Putten, la banda derecha ya lo mencionaron, Salazar, se anduvo bien. Entonces yo creo que la liga hizo un partido ayer para merecerse los 3 puntos. Guadalupe, ¿qué podemos decir de Guadalupe? Un equipo aguerrido, compitió, corrió, pero ya hay un momento que ya no te da para más, y ahí es donde creo que la liga aprovechó, lo neutralizó, hizo que Marvin Angulo, que es el cerebro, jugara muy lejos de sus centros delanteros, lo tenía muy arriba a la parte ofensiva, y ahí es donde la liga le empieza a ganar el medio, y si la liga te gana el medio, a estos equipos sobre todo, te empieza a controlar el partido, y hace que te equivoques más, que deje más espacio, que a la hora de poder generar fútbol te haga mucho más fútbol, y donde tiene dos delanteros que están muy finos con la pelota o con el marco, es donde vos decís, no me puedo equivocar. Se equivoca Guadalupe y ahí es donde la liga le marca la diferencia. Sí, aquí Pablo, qué interesante, bueno, hay dos temas muy interesantes que decís, que yo creo que ¿sí? el primero es el factor del estadio, ¿verdad? Que digamos que históricamente, digamos que no se conoce mucho esos factores del Collella Fonseca, pero uno que prácticamente incluso hasta ha jugado partidos ahí, el tema del viento es una cosa impresionante. De hecho ayer ha sido un frío increíble y eso obviamente que en una y otra manera puede perjudicar un poco el espectáculo, pero bueno, y también por el tema de la cancha sintética, ¿verdad? Que obviamente son canchas diferentes. Y qué interesante esto de Washington Ortega, ¿verdad? Que apenas el primer partido, o los dos más bien primeros partidos, que vuelve a la titularidad y ya la liga prácticamente que está ganando. Y eso no quiere decir que los partidos anteriores con Byron Mora el muchacho lo hiciera mal, porque claro, fue lo mismo, ¿verdad? Que siempre como que brinda esa seguridad, o sea, prácticamente el bache de la liga quitar de responsabilidad total a Byron Mora. Sí, bien lo decís, José, tiene el Washington Ortega tiene un aura, algo tiene, o sea, sí. Tiene eso que lo va consiguiendo con el tiempo, con la experiencia, pero yo no sé si fue anoche,
una chique que saca, que es muy bueno, que tira la mano ahí, que vos decís, mirá, o la pelota en algún momento le termina pegando. Hay una jugada ahí que vos decís, esto a otro portero en otra época era un gol para Guadalupe, no había con qué. Entonces, pero bueno, lo importante es que está bien el portero y que ahí vos lo ves que te puede sumar la experiencia. Y los jugadores, José, esto es como todo, ¿no? Es cuando, no sé, me imagino, cuando arrancaba vos la carrera, no sé, de comunicador o algo, y vos ves que al lado o enfrente tenés a alguien que te puede ayudar y que te va a hacer mucho más fácil ese trajín. Bueno, hoy le pasa esto a los jugadores de la parte vieja. Mira para atrás y ¿a quién tenés? A Washington Ortega. Entonces te da esa confianza. Sí, Pablo, no sé, más bien que te quería preguntar también que obviamente que la liga, digamos que genera mucha confianza estos dos resultados, pero ¿cómo viste a Joel Campbell ayer? Porque se come un gol casi que hecho, un mano a mano y prácticamente que le regala el balón a Joseph Delgado. Y bueno, mira, como le destacamos lo que hizo el sábado por la noche, que mete un pase de otro partido, pues anoche se vio, sí, a la hora de definir, ¿no? Como que parece como que le faltó fuerza o se sintió con demasiada confianza. Y ahí es donde hoy la gente lo empieza a señalar. Yo creo que Joel lo que va a tener que aprovechar son esos minutos que le va a dar Oscar, como le dio el otro día, como se lo dio anoche, porque así, con los jugadores que van apareciendo, que vos me decís, bueno, mirá, ya apareció Pikachu, ya está Saldívar, 2 golcitos, ya te apareció Cisnero, ya está Lucumí, ya está Creiche. En la mitad de cancha ya no hay mucho lugar porque ahora con Pilones, ya está Pilones, Rashid, Dylan Aguilar, Bran y Celso, ya son 5 para 2 puestos o 3 puestos. Entonces, claro, donde vos empezás a pensar, José, Estefan, el amigo de la 92.3, sí, ¿dónde lo meto a Joel? ¿Dónde lo puedo? Y ahí es donde vos decís, bueno, a ver, lo tengo acá, un par de minutos me ingresa, a ver qué me da. O sea, Joel va a tener que hacerse muy fuerte la cabeza y yo no dudo de que lo sea, pero para aprovechar los minutos que tenga y que saque provecho. Lo que te quería preguntar es si consideras, por ejemplo, que los primeros 3 partidos de la liga fueron quizás ¿cómo puedo decirlo? Como quizás un accidente futbolístico que todavía no se habían encontrado. Decía el Machillo que ya pasaron los 5 partidos de prueba. ¿Y consideras que con base a esos últimos 2 resultados la liga va a aumentar su curva de rendimiento para que vuelva a ser ascendente, Pablo? Para mí ya la liga encontró su... A ver, si yo te tengo que decir hoy, para mí encuentra gran parte de su equipo. Lo encuentra con lo mismo que venía intentando, pero con un buen... La liga, te puedo decir que estos últimos partidos fue una liga muy calculadora, por lo menos los últimos 4. El de anoche sí jugó mejor. La noche fue una liga que circuló el balón, que fue contundente, que fue eficaz en el manejo, que no se equivocó, que nunca pasó apuro la liga anoche. También está jugando contra Guadalupe. La gente te dice, bueno, ¿qué festeja el liguista? Bueno, a Guadalupe hay que ganarle. Yo sé que Guadalupe le va a sacar muchos puntos a varios equipos en distintas situaciones porque tiene una necesidad. Y sobre todo en su cancha. Pero ayer la liga hizo lo que tenía que hacer y ahora me parece que esta semana va a ser clave. Yo sé que hoy Oscar le habrá dado descanso, le va a dar descanso mañana y seguramente se vean recién el viernes. Como para que los jugadores como que... Es un supuesto, ¿no? Seguramente capaz que habrán entrenado, pero Oscar no dudo de que haya pasado por la cabeza darle 48 horas a los jugadores para que se desbloqueen totalmente y el viernes se sumen a entrenar. Porque tiene un partido importante la semana que viene y aparte ya anticipó que la semana que viene van a ser puros jugadores que no han tenido minutos, va a enfrentar a Liberia de esa manera. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la liga, el próximo rival que va a enfrentar es el Club Sport Herediano, el 7-8 de febrero, o sea, va a tener que asumir un partido ya en el Estadio Alejandro Morera Soto con un rival directo. Por eso, Estefan, yo creo que Oscar encontró, no sé si encontró, pero los jugadores ya entraron en la sintonía de, bueno chicos, ya pasó esto, pasó la 31, ahora necesitamos ir por otra cosa. Sí, más bien, yo creo que esta semana larga le va a caer en perfectas condiciones al Machillo. Hace rato estaba diciendo que no había espacio para trabajar y yo creo que el hecho de haber jugado ayer martes
va a tener más de una semana, prácticamente 15 días primero para recuperar jugadores y para los fichajes que han llegado puedan tener una mejor adaptación. Entonces yo creo que en buena hora para la institución manuda, que tendrá pues semana larga o larguísima, diría yo, producto de las selecciones nacionales, y así consolidar mejor su idea de juego. Las 4:30, podemos ir a la primera pausa y ya casi continuamos con más de tiempo extra. Minutos, continuamos con más de tiempo extra. Estamos en el clásico de la tarde. Gracias por acompañarnos. Tenemos voces de protagonistas, mi querido José, porque es evidente que hay que escuchar al Machillo Ramírez y hay que escuchar también a Mauricio Wright Reynolds, que ojo, no la está pasando bien Guadalupe, José. Sí, bueno, ayer salió muy molesto con el tema del arbitraje. Por ahí hubo un penal a Joao Malek que no se pitó. También el primer gol de la Liga Deportiva Alajuelense estaba reclamando una falta, Mauricio Wright, y de hecho lo primero que él dice en la conferencia es que lo primero que le dice Oscar Ramírez cuando se le acerca es qué mal arbitraje. Así que vamos a escuchar a Mauricio Wright, técnico de Guadalupe. Quiero empezar con algo curioso. Llego a saludar a Oscar y Oscar Ramírez, que hoy sale ganador, me dice muy preocupado, qué mal el arbitraje. Fue lo primero que me dijo. Yo fui a saludarlo normal, pues un amigo, ganó bien. No tuvo nada que ver el arbitraje en los goles, en buena medida. En la primera acción de gol de ellos hay una sujeción sobre William Quiroz, clarísima. La pueden revisar. Yo a veces no comprendo el VAR, cuál es la función. El árbitro está de frente. Ahora pareciera que los árbitros todo lo tienen que monitorear y ya no tienen criterio propio para decir eso es falta. Si lo agarra de aquí, se lo lleva al piso. Ahí está la evidencia. No estoy hablando mal para que no me multen tampoco, porque contra el arbitraje no se puede decir nada. Y posterior a eso también, antes, Serrano, de todo lo que me estás diciendo, hay una falta de penal para mí clara contra Joao Malek. Que él termina pegando la pelota de rebote es otra cosa. Recuerde que cuando usted está en la intención y es un zurdo que va a golpear pelota y el rival se lo lleva por el pie de apoyo, lo hace levantado como lo hizo, y eso es penal. A mí eso me dice el fútbol, ¿verdad? Y la acción del defensa así lo demuestra. Bueno, ahí están las declaraciones de Mauricio Wright. Es otro más, primero, que se queja del VAR, no le está gustando el funcionamiento. Y no sé vos qué pensás de eso que dice Mauricio Wright. Pablo, ¿considerás que es válido ese cuestionamiento que hace el técnico de Guadalupe? O sea que, Estefan, a ver, hay agarronazo en todos los estadios, ¿viste? En todos los partidos. Entonces, ¿viste? Cuando dice hay una sujeción, ¿viste? Después, del otro lado también. Yo no sé, ¿viste? O sea, o se pitan todo, o hay algunos que no se van a pitar. Hoy te puede ver perjudicado y mañana te puede ver beneficiado. Entonces, viste, ahí es donde yo me surge alguna duda en todo esto. Pero bueno, habría que analizarlo un poquito más a profundidad. Ojo, Pablo, que, a ver, todo lo que dice, todas las acciones que dice Wright, digámosle que dejan el beneficio de la duda, ¿verdad? Para revisar el VAR. Pero ojo que en el gol de Guadalupe también hubo un empujón a Saldívar. O sea, no es que está perjudicando solamente a Guadalupe. Ahí está. Bueno, vos digamos que respondiste mucho de mi cuestionamiento, de mi pregunta, lo acabas de decir vos, José. O sea, no es que estamos viendo solamente lo que me está ocurriendo a mí. También del lado mío hay algunas anomalías en las cuales me están beneficiando, porque hay un claro empujón, ¿no? Y creo que había otros empujones. Hay una falta que le hacen a Matarrita, que le empujan en el primer tiempo, que casi termina en gol. Creo que termina empujando, yo no sé si es Axel Amador, que lo empuja, lo saca totalmente. Matarrita quiere sostener la pelota y después termina salvando Washington Ortega. Pero hubo varias de esas jugadas de empujones. Aarón Salazar tuvo varios empujones para Axel Amador. Axel Amador tuvo varios empujones para Aarón Salazar. Como que bueno, que el referee lo fue monitoreando y lo fue viendo. Para mí no tuvo injerencia el arbitraje anoche, como dice Mauricio, pero sí tiene que definir si hay cosas que se van a pitar, se pitan, y si no, bueno, hay que dejarla pasar de largo. De hecho, vamos a escuchar a Ángel Saldívar, porque se refirió a ese tema del autogol. Para él considera que es un empujón claro, pero que el VAR, digamos que no dio a revisar.
pero también anotó sus 2 primeros goles y también se quejó un poco, bueno, no se quejó, digámosle que él allá en México no ha estado mucho acostumbrado a jugar en cancha sintética. Sobre estos 3 temas habló Ángel Saldívar y acá lo escuchamos. Sí, como lo dije, muy contento, la verdad que me han recibido muy bien, el equipo, el grupo, sabemos que había sido un inicio complicado, pero estamos enfocados en poder en este partido sacar la victoria y creo que el grupo hizo un gran encuentro, aprovecharon las oportunidades y se consiguió el objetivo. Y la verdad que fue una jugada circunstancial que ahí fue una duda entre el portero y mío, pero pues es parte del juego. Por ahí también hay un empujón que desestabiliza y también no sé por qué no se revisó porque es un claro empujón, entonces, pero creo que es parte del juego. Hay que aprender sobre eso y nada, lo importante fue que se consiguió el triunfo. Sí, también es una adaptación, por ahí salí un poco dolorido de las plantas, pero es parte del proceso de adaptación. La verdad que no es pretexto, el juego es fútbol y creo que el que se adapte mejor, más rápido, pues hace diferencia y la verdad que me sentí muy bien después de conocer el campo, de conocer el bote y esto es para los 2 equipos, entonces no. Ahí están las declaraciones de Ángel Luis Saldívar, el nuevo delantero de Liga Deportiva Alajuelense que ayer marca su doblete. Debo decir algo, y ojo, no lo digo desde el punto de vista por generar polémica o por generar morbo o algo por el estilo, pero fue más efectivo Saldívar en 3 partidos que Vancy Hernández y Tomás Rodríguez del Saprissa. Las comparaciones son odiosas, pero aquí te das cuenta primero de la efectividad del jugador y también del nivel de juego que pueden traer. O sea, Saldívar tuvo que como una semana aproximadamente para adaptarse. Caso contrario con los extranjeros del Saprissa, que han tenido un poco más de minutos y de momento no anotan. Entonces ahí te das cuenta que por el momento temas de contrataciones a nivel de efectividad me parece que la Liga, José, poquitas, pero le están saliendo en comparación a sus rivales. Sí, en una noche hizo los mismos goles que Sabín Merino y Tabitín juntos. Con eso decís todo. Con eso decís todo y eso dice, digámosle que muy bien el trabajo que ha hecho Carlos Vela, que si bien es cierto, digámosle que los mexicanos han venido aquí y han encontrado como un nicho acá en Costa Rica y se han adaptado bastante bien a través de los años. Está el Cubo Torres, por ejemplo, está el caso de Anthony Monreal, que lo ha hecho bastante bien. O sea, digámosle que los mexicanos han encontrado como un nicho acá en Costa Rica. De hecho, el Cubo Torres, él mismo mencionaba en una entrevista que sí es cierto ese nicho que han encontrado y que el jugador mexicano se siente muy cómodo acá. Ahora, Saprissa, yo creo que a través de estos últimos 2 años que no ha ganado ningún título, no se ha puesto a buscar ningún jugador mexicano. Solamente, hasta España se fueron, el caso de Panamá también, pero que digamos que no son jugadores que han dado la talla. Yo lo que me pregunto, José, por ejemplo, estamos hablando de la Liga, por supuesto, sin desviarnos, pero ahora que decís que hay mexicanos que vienen y marcan diferencia, yo quiero poner un ejemplo puntual. Diego González en Cartaginés. Diego González para mí ha sido un lateral pues muy efectivo, también un lateral que sobresale, que marca diferencia, que tiene gol, está a punto de ser naturalizado costarricense. En algún momento también con Herediano marcó diferencia. Everardo Rubio, y así puedo decirte un montón de mexicanos que han venido acá a Costa Rica que sí marcaron diferencia, así como otros que no, ¿verdad? El mismo Ronaldo Cisneros. Sí, es el mejor ejemplo. 6 meses. Lo de Ronnie Cisneros. En 6 meses se convirtió en uno de los principales goleadores del conjunto manudo. Entonces, por eso te digo, yo creo, Pablo, y vos que estuviste en la Liga Mexicana, los jugadores que vienen de allá con bases del fútbol mexicano marcan mucha diferencia acá en nuestro fútbol. A ver, hagamos el ejercicio. Dame un nombre, 1 o 2 de mexicanos que no hayan andado bien en el fútbol nacional. Vamos a ver. Cuesta encontrar. Cuesta ponerte a pensar. O sea, a ver, cuesta. O sea, de los de Heredia que vino Lugo, vino Omar Arellano, Rubio, estabas nombrando recién a Dieguito González, el Tepa. Julio Cruz en algún momento. ¿Quién? Julio Cruz también.
Julio Cruz. Bueno, entonces si querés, vamos para la liga. Ahora vino Cisnero y viene Saldívar. Saprissa no tiene. Bueno, Luis Michel. Y ahí te das cuenta, bueno, claro, andate si querés a los equipos donde en Liberia o en Guanacasteca cuando estuvo. Ahora viene Loronia, creo a Pérez León, que Loronia ya había estado acá pero no había podido jugar. Yo fui compañero de Loronia en Chiapas y en Querétaro. Es un jugador que vos lo ves y tiene muchos partidos en la primera división de México. Entonces, a ver, está muy bueno esta puerta que se está abriendo. Me atrevo a decir que termina siendo una de las nacionalidades que está llegando con mejor nivel futbolístico al país. Hoy por encima del argentino, que es poco el que está destacando. El argentino, bueno, si tenés que ver, digamos, en la carrera, digamos, en la historia, bueno, sí hay muchos que aparecieron, pero no te aparecen todos los días un Mariano Torres, digamos, ¿entendés? No te aparece que hoy ese, digamos, que es el jugador por mencionar. Pero no es que te aparece constantemente alguien que un Pilone no te aparece. Mexicano sí. Mexicano te está sorprendiendo de Saldívar, que vino hace una semana. De Ronnie Cisnero, que vino hace 6 meses y ya es campeón. Ahí es donde vos te das cuenta que sí, mirá, el jugador viene y se queda. Es muy raro el que regrese y que por ahí vuelva a encontrar el nicho en el fútbol mexicano. No, se sigue quedando acá. Porque dicen, mirá, es que es un fútbol. Si ellos vuelven a México, seguramente van a jugar en la liga la liga de segunda división, o juegan en un equipo más de tabla para abajo en México, de no tanta presencia, de no tanta importancia, no saben si son titulares. En cambio, decime cuánto cuánto cotizó en bolsa Ronaldo Cisneros después de salir campeón y casi goleador del equipo rojinegro en diciembre pasado. Todos los medios hablaban, decían, es que Ronaldo Cisneros está... Te digo que si Ronaldo Cisneros está en México, es uno más de 1 millón de jugadores que debe haber. Por eso que eso también le va a atraer mucho al futbolista mexicano venir a estos lugares. De hecho, mi querido Rodo, vamos a escuchar a Oscar Ramírez hablando sobre la calidad o la... ¿Cómo se dice la palabra? La efectividad, digámosle, que ha tenido con estos dos delanteros mexicanos en la Liga Deportiva Alajuelense. No, creo que lo de ellos queríamos ver opciones, ¿verdad? En algún momento sí vi algunas partes de partidos que jugaron ellos en Guadalajara, y entonces pues hablé con ellos de alguna manera, viendo a ver cómo, porque hay partidos, por ejemplo, en los últimos 2 partidos nos han jugado línea 3. Entonces en algún momento necesitas como 2 puntas principalmente, claro, sabiendo moverse con lo que decías vos ahí, en algún momento hacerse bajo y estar en esa provocación, por decirlo así, estar sacando muchachos y atraer para poder atacar espacios y aprovecharlos. Tengo esa es una nueva, de esa José que entra de cambio, pues me van a dar buena pelea. Creo que José, ciertamente que haya sido segundo de todo, pero a un nivel importante, muy correcto, muy ganoso, interpretando bien el fútbol, y eso me alegra mucho por él. Y luego ver, Joel es otra opción también que tenemos ahí, un muchacho que ya todos lo conocemos, lo que puede hacer, de lo que es capaz de sostener el balón, de enfriar el partido a su manera, y eso pues nos ayuda mucho, y en eso estamos buscando opciones y alternativas ante los diversos partidos que nos vamos a encontrar y qué fórmulas utilizar. Ahí están las declaraciones de Oscar el Machillo Ramírez, las 4:48 de la tarde. Bueno, la liga que empezó de menos a más y que en la tabla de posiciones ya se reflejan algunos de los cambios que van cosechando de acuerdo a estos últimos compromisos. El equipo manudo que pasó de dejar dudas a ser ahora otra vez un serio candidato para estar ahí entre las primeras posiciones. Sí, de hecho, vamos a escuchar a Guillermo Villalobos sobre lo que fue este partido, ¿no? Estos 2 últimos partidos que les ha generado bastante confianza a la Liga Deportiva Alajuelense, y también con esto, con este último partido de anoche cierran, digamos que una seguidilla de 5 partidos de cada 3 días, y con este cierre prácticamente que ya le dan descanso para poder trabajar de la mejor manera de la mano de Oscar Ramírez. Bueno,
sí, primero buenas noches. Como usted dice, yo creo que era sumamente importante sacar estas 2 victorias porque no hemos empezado como queríamos, pero bueno, ya al final hemos estado corrigiendo ciertas cosas que nos han dado frutos y al final teníamos que seguir corrigiendo. Te pongo el ejemplo de queremos el 0 atrás más partidos porque creo que eso fue fundamental el año pasado y bueno, al final es más fácil corregir ganando y queremos seguir por ese mismo camino. Bueno, sí, me lo pregunta, yo creo que a título personal viene bienísimo, yo creo que jugar cada 3 días, como le decía su colega, sí, somos privilegiados de jugar este deporte, hacer lo que amamos, pero también la carga física que se viene es bastante fuerte, jugar, literalmente no teníamos días ni para practicar con el profe ni nada, yo creo que esta semana se viene muy bien para tanto la parte física como la parte táctica, repasar un poquito porque no hemos tenido tiempo. Y al final, bueno, también el martes nos metieron ese partido de Copa que al final de vez en cuando no entiendo un poco la organización, pero bueno, hay que afrontarlo de la mejor manera porque también queremos ese título, estamos en esa institución que demanda ganar todo y bueno, si lo dice, yo creo que esta semana es muy buena. Tendrá una semana prácticamente de preparación en la Liga Deportiva Alajuelense para recuperar cargas, para trabajar partes más tácticas y técnicas. Y prácticamente ya el próximo martes ante el Municipal Iberia, esto sí por torneo de Copa, no tengo claro si Oscar Ramírez va a colocar a un equipo titular, yo me imagino que no, que le va a dar oportunidad tal vez a los cachorros del CAR, pero prácticamente pongámosle que tiene semana y media, ¿no?, de preparación y yo creo que esto le puede beneficiar muy bien a la liga de cara a lo que viene. Bueno, 4:50 con GoodMed, cuidarte es fácil y accesible, planes dentales, exámenes médicos y paquetes familiares para empezar el 2026 con todo. Escribinos al WhatsApp 6116-8888, 6116-8888. Gracias a los buenos amigos de GoodMed. Bueno, en otros temas, 10 minutos nos separan para las 5 de la tarde. Se informa de que Enzo Fernández, el argentino, ya quedó habilitado con el Cartaginés. Era el que quedaba pendiente por ahí, es decir, ya estaba pues Gaete, Juan Carlos Gaete, ya estaba también el Caballo Márquez, a Ricardo Márquez, pero faltaba y el que estaba pendiente era precisamente Enzo Fernández. Bueno, ya el argentino está totalmente habilitado y podría ser de la partida justamente mañana cuando el Cartaginés enfrenta al equipo del Sporting FC, pero la jornada continuará hoy a las 7 p.m. San Carlos versus Liberia y Herediano versus Punta Arenas. Pablo, ¿qué te parecen esos partidos? Herediano principalmente el más obligado luego de perder el fin de semana anterior contra los liberianos. Bueno, están dos cosas interesantes. Vos sabés que todos le apuntaron a estas primeras 5 fechas de tratar de sumar la mayor cantidad de puntos. Uno, porque te va a permitir trabajar con más holgura esta semana que los equipos van a tener básicamente por el tema de las elecciones, pero Herediano va a tener que volver a encontrarse con el resultado, ¿no? Y tiene un rival de esos complicados, esos rivales que vos sabés que también tienen la urgencia de sacar puntos, que van a venir a complicar. El Herediano, por la plantilla que tiene, por los jugadores que se han sumado en esta última temporada, creo que está un poquito mejor. Pero bueno, pues hay que los partidos y las rachas son para constantemente estar sacando puntos y buscando esa diferencia. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué se presenta por la noche. También viendo que se ha ido acortando, que los equipos que tenían que ganar ganaron, entonces el Herediano hoy, si quiere seguir manteniendo esa diferencia, debe sacar los 3 puntos. Esperemos a ver también cómo se presenta esta jornada que va a arrancar ahora, ¿no? En un ratito ya arranca con los 2 partidos que tenemos hoy en día. Ojo también con el Municipal Iberia, que visita el estadio Carlos Ugalde. Este va a ser, yo creo que un gran partido por lo que ha venido mostrando el equipo de Walter Centeno y obviamente por lo que ya conocemos del Municipal Iberia. Va a ser un partido bastante interesante allá en tierras sancarleñas. Sí, San Carlos que, bueno, recién perdió contra el Alajuelense, pero en el Carlos Ugalde llevaba 2 partidos consecutivos con victoria. Hoy es un bonito reto para Walter el Paté Centeno, que le tocará recibir al equipo dirigido por José Saturnino Cardoso, los aurinegros, que tendrán una ardua visita
para enfrentar al equipo de San Carlos, y un Herediano que enfrentará a Punta Arenas, que por cierto el equipo porteño también le ha costado mucho este arranque de campeonato nacional. De momento apenas 2 puntos es lo que tienen justamente el equipo dirigido por César Alpizar, los cambios que se han venido haciendo de administración, pero costaba mucho ver a ese Punta Arenas, o por lo menos nos acostumbraron a ver una versión distinta en los últimos campeonatos nacionales, y especialmente el de hace un año en el Clausura 2025, cuando incluso entraron a semifinales. Habrá que ver cuál será el funcionamiento que tenga hoy el equipo porteño cuando enfrenten a la escuadra dirigida por José Giacone. Ahora bien, Pablo, te pregunto, después de esta fecha, ¿consideras que haya cambios en la tabla de posiciones? Estaba repasando por acá, por ejemplo, Cartaginés es líder con 10 puntos, se enfrenta al Sporting. Mañana Carevic tendrá una visita a su antigua casa. Hasta hace un mes Carevic era del Cartaginés y ahora más bien dirige al banquillo del Sporting. Y Herediano tiene 9 puntos, 1 punto separan al Cartaginés del Herediano. ¿Crees que se mantenga esa consigna, Pablo? ¿O ves a un Herediano que pueda marcar diferencia y a un Sporting que quizás vaya a ser un poco más aguerrido en el Fello? Lo que pasa es que el Sporting se juega, bien lo decía, ¿no? El Sporting ahora, como arrancó y por el plantel que armó, parece que todas las jornadas de acá a la jornada 10 va a tener que ir demostrando y sumando puntos. Y mañana va a enfrentar a un gran rival que viene a hacer un gran partido el fin de semana frente al Deportivo Saprissa, y que va a querer mantener. Porque, a ver, si el Herediano hoy gana, se mete 12 y Cartaginés tiene posibilidad de vuelta quedar mañana por la noche primero. Pero para eso tenés que trabajar y para eso el Herediano tiene que ganar. Lo que sí que me parece que hay un rival que lo tenemos que tener en cuenta y que José siempre lo menciona porque es seguidor a los peseteros, es que si hoy gana Pérez Celedón, le mete un problemita ahí a la liga, a Saprissa, pues es un equipo que viene sumando, se pega muy cerca a estos 2 punteros. Por eso bien lo decía, primero tenés que ver la racha que viene teniendo Walter Centeno, por lo menos la que tenía hasta este sábado, y lo bien que viene sumando puntos el equipo generaleño. Puede ser el gran ganador de esta fecha, me atrevo a decir, el Pérez Celedón si gana hoy, esperando los resultados de Heredia y Cartago, pero puede acortar mucho se puede meter ahí, puede ser una piedra de esas que son incómodas a la hora de vos ponerte un zapato. Aprovechando que estamos hablando de diversos temas acá del Campeonato Nacional, voy a leer un par de comentarios aquí a través de nuestro YouTube de Extra Radio. Bueno, primero Jonathan Maroto Rodríguez, que nos manda ahí unas manitas de un saludo. Así que saludos para vos, Jonathan. Y también Francisco González dice que ayer la liga fue muy superior, que Guadalupe no mostró nada en cancha. Y también dice que por actuaciones como las de ayer, a Wright le remontaron en el Azteca. Dice Francisco González, aquel episodio de que iba ganando 3-0 Herediano y que le remontaron 6-0 el América de México. Pero no, yo creo que a ver, el Wright no ha hecho un mal trabajo. Yo lo veo así. A ver, se ve un Guadalupe bastante diferente al torneo pasado, se ve un Guadalupe más aguerrido. Ya no es ese Guadalupe que desde el primer tiempo ya el partido estaba sentenciado. Ojo, a excepción de ayer que pues sucedió lo que pasó, pero yo creo que Wright es el menos, o de los menos responsables de que Guadalupe esté peleando el descenso. Al fin y al cabo solo lleva 5 partidos, lleva también 2 victorias. O sea, yo creo que el momento de Guadalupe, el menos responsable es Mauricio Wright. Sí, bueno, y es que recordemos que Wright asume ese equipo a partir de ese torneo, ¿verdad? Así es. Anteriormente estaba don Fernando Palomeco, entonces lo podemos llamar a Palomeca a ver qué se hizo. Pero sí, es una braza complicada la que agarró justamente Wright Reynolds. Él ya le ha tocado vivir ese tipo de experimentos y también de procesos. En algún momento con Saprissa, yo recuerdo, estaba terrible, al Saprissa le estaba yendo malísimo y logró meterlos a semifinales, pasó a final y fue campeón nacional. Creo que fue para el 2020, si no me equivoco, en tiempos de pandemia. Creo que fue 2021. O por ahí, 2021 aproximadamente, pero recuerdo a la perfección que estábamos en los tiempos de pandemia, que todo el mundo andaba con mascarilla, que no había gente en los estadios. Entonces, por eso te digo, o sea, yo creo que Mauricio Wright por eso tiene este bonito reto
para ver cómo levanta a una estructura del equipo guadalupano y ver cómo logra también salvarlos del descenso, porque ojo, el campeonato nacional va rapidísimo. No les decía ayer justamente que para el lunes terminó la cuarta fecha y ya ayer arrancaba la quinta. Tenemos partidos prácticamente toda la semana. Por ejemplo, tenemos partidos ayer, hoy, mañana, el viernes no, y bueno, ya el fin de semana tampoco. Pero lo que fue este inicio de campeonato nacional, bastante rápido. Pero bueno, las 4:59. Gracias por acompañarnos. Estamos acá en el clásico de la tarde. Esto es Tiempo Extra. Estamos en los 92.3 FM de Extra Radio, señal que llega prácticamente a todo el mundo. Digo prácticamente porque hay lugares, rincones del mundo que no sabemos, pero a todo Costa Rica, por supuesto, señal amplia, cobertura total. Y también un fuerte abrazo para la gente que está por YouTube, por el Facebook de Acción 360 y también por nuestro canal de TikTok de Acción 360. Y toda la gente que nos está escuchando nos pueden dejar su reporte de sintonía, nos pueden comentar y pueden quedarse por ahí con nosotros para que sean parte de nuestra comunidad. Ya va a estar con nosotros don José Carlos Loaiza, director ejecutivo de la UNAFUT, que estará compartiendo con nosotros de diversos temas. Y también tendremos la entrevista con Johnny Woodley, hablando justamente, o va a hablar sobre lo que ha sido ese proceso con su hijo Derek, que ya debutó con el Deportivo Saprissa. Nos vamos a la pausa y ya venimos con más de Tiempo Extra. Tiempo Extra, estamos en Extra Radio 92.3 FM. Esto es el clásico de la tarde, la información deportiva del ámbito nacional e internacional. Usted la escucha con nosotros y recuerde que toda la información la tenemos también en diarioextra.com. Bueno, nada más para cerrar el tema de la liga, quedaba un tema pendiente, ¿verdad, mi querido José? Sí, un tema pues bastante interesante. Recordemos que el caso de Anthony Hernández, el caso de Pikachu, que estuvo o se lesionó más bien en estas primeras fechas del campeonato. Hasta ayer pudo tener acción en la primera fecha, en la fecha 5 más bien del clausura 2026. Pero ¿qué era lo que le había pasado a Anthony Hernández? Bueno, él menciona que él estaba lesionado desde las semifinales contra Liberia, es decir, jugó lesionado las semifinales, jugó lesionado la final y hasta anotó ante el Deportivo Saprissa en la gran final lesionado. Es lo que menciona Anthony Hernández y acá lo escuchamos en los micrófonos de Grupo Extra. Buenas noches, agradecido con Dios, ¿verdad? Por dejarme volver. Nada, muy agradecido con Dios por esa victoria. Se viene ahora un parón, ¿verdad? Para mejorar algunos detalles, pero sé que nos vamos tranquilos porque esa victoria nos da un poco de confianza. Tuve un desgarro, tenía una carga muscular de las semifinales contra Liberia. De hecho, el primer partido yo no lo jugué por lo mismo. El segundo jugué pues muy pocos minutos, como 10, 15 minutos contra ellos. Y ya después la final, ¿verdad? Que sí la jugué muy cargado. Y ya después se vino el desgarro, pero el parón me ayudó, muy dolido porque no pude estar al inicio del torneo, pero sé que tengo buenos oficios, buen preparador físico también y el profe que hoy me dio la confianza para volver y sé que el ritmo pues ahí se va dando. Claro, yo pues decidí jugarlo así, ¿verdad? Y nada, muy agradecido con Dios que se dio un buen partido y de ahí también el gol, ¿verdad? Pero son cosas que uno pues sacrifica también, ¿verdad? Entonces, ya muy agradecido con Dios porque a pesar de todo aquí me tiene. Jugó cargado, jugó muy cargado, es lo que dice Anthony Hernández la final. Ayer, la final. La final ante el Deportivo Saprissa y aún así logra anotar. Y bueno, como él lo dice, es parte del sacrificio que tiene que hacer el futbolista para estar en esos momentos de gloria que yo creo que es para lo que cualquier futbolista sueña. Sí, buen jugador, ojalá que se le abran puertas en el fútbol internacional, tiene muchísimo talento el Pikachu Hernández, así que veremos cuál será entonces a partir de ahora el futuro que se viene para él. Eso es otro asunto, nos mencionó que tiene o que tuvo ofertas en Europa y en China, así que atentos para el futuro de Anthony Hernández, que yo creo que puede ser al final de este torneo que se vaya ya al otro lado del mundo. Sí. Si sigue con ese nivel que finalizó el campeonato pasado, yo creo que sí. Lo mismo creo, es un jugador que polifuncional, jugador que marca diferencia. Me hubiese gustado verlo más minutos con la selección nacional de Costa Rica para ver cómo era su comportamiento. Lástima. En escenarios distintos, ¿verdad? O ante rivales distintos. El Piojo Herrera no lo tomó así, no le quiso dar tal vez la participación que realmente uno imaginaba. Pero bueno, mi querido José,
No hablemos del Piojo, por favor. Es un tema ahí que todavía se las trae, ¿verdad? Todavía estás un poco resentido con él. Sí, prefiero no hablar de eso, la verdad. Me tiene un poco frustrado ese asunto. Bueno, las 5:08, ya finalizamos con Gabas, no hay problema. Mañana estará con nosotros nuevamente nuestro querido capitán y compañero Pablo Daniel Antonio Gabas, que ya lo saben, estamos acá en tiempo extra de lunes a viernes de 4 a 6 p.m. y con la mejor información deportiva del ámbito nacional e internacional. Ya casi está con nosotros don José Carlos Loaiza, que ya lo veo por ahí muy cerquita y que va a estar atendiéndonos justamente acá los micrófonos de Extra Radio 92.3 FM. Y recuerden que también pueden participar por entradas, mi querido José. Se viene el Juego de Leyendas 7 de febrero. Ahí va a estar Iker Casillas, va a estar Ronaldinho, va a estar Makelele, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, Cafú. Va a estar Carles Rivaldo, Puyol. Rivaldo. Va a estar Rivaldo, va a Puyol estar Puyol. Va a estar Iker Casillas, va a estar Guti. Por ahí otros nombres que obviamente son leyendas, ¿no? Va a estar Ronaldinho. Gaucho. Por ahí se rumorea que puede venir Marcelo incluso. Ojalá. Marcelo Alves, que por cierto, hace unos días estaba con su hijo Enzo firmando su primer contrato profesional con el Madrid. Ayer, si no me equivoco. Bueno. Sí, algo parecido a lo que vamos a escuchar de Johnny Woodley, ¿verdad? Ahorita en unos minutos. Pero sí, estamos rifando una entrada doble. Lo único que tienen que hacer para ganarse esta entrada es irse a su Instagram, seguir la página de Acción 360. Salimos como Acción_360 en la publicación que está fijada, que precisamente es de ese sorteo de el partido de leyendas. Tienen que comentar un amigo, tienen que etiquetar a un amigo con el que irían a este partido, y también habrá puntos dobles si nos etiquetan en las historias de nuestro Instagram. Así que no pierda la oportunidad de poder ir a este partido con muchísimas leyendas. Va a estar Ronaldinho, Puyol, Iker Casillas, Rivaldo, Guti, Makelele. O sea, son esas estrellas que uno creería que solo en el PlayStation uno vería, pero al fin y al cabo van a venir a nuestro país, y yo creo que es una grandísima oportunidad para ver a esos ídolos de la infancia. Ya lo saben, en nuestro Instagram Acción 360, para que puedan participar y también para que comenten, etiqueten, pero sobre todo para que nos sigan en Acción 360. A las 5:10 podemos escuchar a don José Carlos Loaiza. Ya saca con nosotros el director ejecutivo de la UNAFUT. Hay muchísimo que conversar, especialmente sobre esos cambios que se han venido haciendo a nivel de estatutos, a nivel de gobernanza, a lo interno de la UNAFUT. Don José Carlos, buenas tardes. Qué gusto me da saludarlo. Bienvenido a Grupo Extra y bienvenido también a Tiempo Extra. ¿Qué tal, don José Carlos? Un gusto. Un gusto saludarles y muchas gracias por la invitación. Don José Carlos, bueno, ya un año desde que comienza funciones formalmente acá en la UNAFUT, en el fútbol de Costa Rica. ¿Qué se ha encontrado y cómo ha sido todo este proceso para usted? Un año muy intenso, que se va volando con todas las cosas que han ido pasando. Y al principio siempre se habló con los clubes que de un tiempo prudencial, ¿no? Para entender el contexto, todo el ecosistema. Han ido pasando muchísimas cosas, yo creo que incluso inesperadas, que al final te van cambiando un poco la hoja de ruta, y quizás esta ya segunda parte de año mucho más intensa con ciertos cambios, con todo lo que se ha propiciado hasta ahora, ¿no? Que era el cambio de estatutos, y nada, muy contento, y ahí con los clubes trabajando en el día a día para mejorar. Curiosamente, don José Carlos, ahora que menciona este tema de los cambios de estatutos, hace unos días nos daban la gran noticia sobre todas estas variantes, esos cambios que se hicieron en el tema de la gobernanza de UNAFUT. ¿Cómo fue todo este proceso? Y si nos puede explicar nuevamente qué fue lo que pasó y cómo se logró. Pues ahí lo primero que hicimos fue un análisis comparativo, ¿no? Cómo está Costa Rica comparado con el resto de ligas más importantes del mundo. Y aparte, la propia práctica del día a día, que vas viendo dónde están esas deficiencias de la empresa o de la institución y cómo ir mejorando. Se empezó a hacer todo ese análisis, identificar los estatutos, cómo podíamos ir mejorándolo, sobre todo modernizándolo. Al final, el objetivo principal es modernizar la estructura. No son unos cambios mega radicales, pero sí modernizarla al fútbol del día de hoy. Y ya cuando se tuvo una primera idea de cambios más estructurales, se empezó a hacer el acercamiento a los clubes y empezar a contar, ¿no?
y sobre todo a ver el recibimiento, las dudas, preguntas, que han sido un proceso de muchos meses. Y tuvo la consecución en la asamblea el pasado lunes, que al final hubo pues, todos los clubes que votaron a favor. Y sobre todo lo que buscamos es eso, a nivel de competición, más transformarlo en un departamento, que sea rápido, que sea ágil y que le pueda dar servicio a los clubes en este mundo del fútbol, que todo va demasiado rápido, ¿no? Igualmente había una circunstancia un poco peculiar en Costa Rica, que era que la segunda instancia estaba dentro del Consejo Director, Junta Directiva, eso no es muy común, y yo sí detecté que se generaba mucho ruido polémico y que embarraba un poco la relación entre todos. Y se decidió crear un tribunal de apelación, que es común en muchas ligas, y algunos otros cambios como pues, modernizar la junta directiva y que también entren los directivos de clubes y hacer otros cambios de forma. En definitiva, es ser mejor empresa, mejor institución y estar más cerca de los clubes dándole soluciones a sus problemas. Eran muchas las personas que trabajaban, entre comillas, ad honorem, porque entendemos que recibían ciertas dietas y de alguna u otra manera, José Carlos, habían algunas pérdidas económicas para la UNAFUT. Sí, aquí, bueno, competición eran 5 personas, ad honorem, que se ha ido transformando en hacer un departamento que ya medio existía y todavía sigue, pues tenemos 2 personas, un poco de apoyo legal que van a seguir para esta transición. Y el consejo director eran 5 personas también, que es por ley un mínimo, y también ad honorem. Que al final entendemos, y por supuesto el agradecimiento enorme de la institución a estas personas que han contribuido a traer a la UNAFUT donde está hoy, y que muchas veces, o sea, estar ahí es más eso, pérdida de dinero, tiempo e incluso problemas, porque el fútbol es muy intenso. No era el problema las personas, era más el problema de cómo estaba estructurado, un poco un pelín burocrático, ¿no? De esos estamentos que te lo marcaban mucho los estatutos, cómo tenías que operar y no te daban flexibilidad. Y te pongo un ejemplo. Nos ocurrió en un partido de fútbol que un club iba a cambiar el patrocinador de la camiseta. Y para eso tiene que mandar la información al comité de competición y tenían que sesionar. El partido un viernes a las 9, esto un viernes a las 5 de la tarde. Al final, si tú estás, pues si el departamento de competición recibe la información, todo está check, tiene que ser luz verde. Pero en este caso el comité tenían que sesionar. Incluso, bueno, era un poco antes en el mediodía, pero claro, hay gente que está trabajando, tienes que reunir a 5 personas, que firmen el acta, se vuelve un pelín burocrático. Y no le puedes decir, al final creo que son cosas que no tienen que tener esta burocracia. Y nos pasó también, pues, oye, un club despide a su entrenador, quiere poner al nuevo, y pasó en Semana Santa. Y se dijo, no se tiene que sesionar de inmediato para que pueda estar habilitado el entrenador para jugar, independientemente que sea Viernes Santo, o un sábado por la noche o un lunes por la mañana. Esa celeridad la que queremos dar, y sobre todo esa profesionalización de UNAFUT, de que cada vez tenga un poco más de equipo, que esté 24/7. Y por supuesto yo creo que tendremos que crear ciertas áreas que traemos talento ad honorem que nos ayude, pero sí que en el núcleo de la empresa veamos importante pues tener lo menos posible para tener esa agilidad. Don José Carlos, y en este nuevo proceso de gobernanza, ¿cuál será el rol de los presidentes? Bueno, los presidentes siempre son importantes, porque al final la asamblea, que es el máximo ente de la UNAFUT, es la que aprueba pues los cambios estructurales, los formatos, etcétera, y el objetivo es, sea presidente, sea director general o sea la figura que el club quiera, que estemos trabajando en el día a día para estas mejoras, porque todos queremos mejorar. Y al final sí que veía que la UNAFUT era un poquito satélite a los clubes y se generaban esas diferencias, como que la información no bajaba, no se entendía. Y para mí es muy bueno eso, que estemos trabajando de la mano. Y evidentemente la UNAFUT tiene que tener su capacidad para sus proyectos de ir sola, pero sí que los clubes sean partícipes de estos cambios y que también desde un principio estén enterados y tengan su voz y su voto. No puedes hacer un cambio estructural si los clubes no quieren. Y sobre todo si uno, por ejemplo, este cambio es muy evidente, que tomen las semanas o los meses que hagan falta, pero que lo hagamos, que todos estén de acuerdo, bien, y que vayamos hacia adelante. Es importante aclarar, ¿verdad, don José Carlos, que ese cambio no comienza ya, sino que todavía tiene que tardar unos cuantos meses para que esté totalmente aprobado? Sí, a nivel, digamos, más legal, todavía tiene que pasar por Comité Ejecutivo de Federación. Lo positivo es que ya hemos ido hablando con legal de Federación desde el principio de los cambios, con miembros incluso del comité,
y esperemos pues bueno también explicarles en una sesión y que todo quede conforme, y después iría a registro, que también lleva unos meses. Y también tenemos nuestra parte interna, que tenemos una reglamentación que cambia de torneo a torneo. Entonces tenemos que respetar este torneo, que aunque ya llevamos unas cuantas jornadas, no le queda mucho, pues son muy pocos meses, y ya del siguiente torneo pues estará aplicado todos los cambios de tribunal y todo mucho más asentado. Es importante también, don José Carlos, si se va a trabajar de la mano con el comité de licencias, ¿verdad? Que de alguna u otra manera también es como un ente aparte a la UNAFUT. No sé si a partir de ese nuevo proceso está la posibilidad de que puedan trabajar más en conjunto. Mira, aquí, desde que yo llegué hemos tenido hemos recibido una apertura de la Federación muy positiva. Aquí también agradecer al comité de licencias y a la Federación, porque se ha ido trabajando muy bien. Nuestro objetivo al final es ayudar y sobre todo anticipar plazos, ¿no? Es un poco incómodo que incluso el día antes de empezar el campeonato pues no tengamos toda la información de licencias o demás. Yo creo que esto entre todos tenemos que mejorarlo. Y hemos hecho un trabajo muy concreto, por ejemplo, con licencias de ciertas áreas, por ejemplo, de condiciones de estadios, de prensa, trabajar con ellos de la mano para ir haciendo primero una identificación mejor por verticales de riesgo, y después de mejoras concretas, pues ir trabajando con licencias y con el club, como ir dando mejoras para que la experiencia también en el estadio, esto más a nivel de prensa, pues sea mejor. Y esa apertura viene de eso, de las ganas de todos de ir mejorando y sabiendo la importante función y no fácil de licencias, que es un poco el que nos pone esa, ¿no? Pues que todos estemos guapos y bonitos para jugar. Don José Carlos, ¿cómo están actualmente las finanzas de UNAFUT y cuánto se ha mejorado en ese control financiero? No, mira, el control financiero, que será un poco más hacia adelante con los clubes, tiene un objetivo de ayudar a los clubes a mejorar. A nivel UNAFUT, las finanzas al final están auditadas, tenemos una empresa externa de servicio de contabilidad, lo que nos da mucha seguridad. Se hizo un análisis, tenemos el objetivo pues de ir mejorando los ingresos para darle mejor servicio a los clubes. Y en general bien, al final siempre cuesta, yo creo que a todos nos cuesta en el mundo del fútbol pues atraer ingresos, pero son estados financieros que están sólidos y con el objetivo pues de ir mejorando y también ir ayudando a los clubes. ¿Qué tan difícil ha sido programar partidos acá en Costa Rica, José Carlos? Difícil porque no programamos nosotros, entonces tal día, tal hora. Esto fue un primer paso que yo le dije a los clubes que iba a funcionar muy bien, yo creo que ha habido casi lleno en todos los partidos, y cuanto más seamos capaces de programar de forma equitativa y con tiempo, mejor va a ser para todos. Y sobre todo, en esta parte nosotros al final no queremos intervenir tanto, sino mantener este balance de descansos, de horarios, incluso intentar establecer ciertos horarios premium entre la televisora, los clubes y nosotros, que la gente sepa que el viernes a las 7 hay partido de primera división. Y sea como, o el del lunes, ¿no? Que sean pues dos partidos que ya la gente dice, este lo voy a ver seguro, y el del fin de semana también, que podamos encajar buenos horarios y que sean lo más estable posible. Pero no es fácil. También tenemos la misión de ir mejorando reglamentos. Ahora bien, José Carlos, en esa misma línea, mucha gente se pregunta por qué eso no se puede jugar a las 11 de la mañana en primera división, que tal vez lo hacen ligas menores, lo hace la segunda división también, pero ¿por qué en primera división es más complejo jugar, qué sé yo, un domingo a las 11 de la mañana? Aquí hay unas limitaciones por temperatura, efecto del sol, humedad, que en ciertas zonas no se permite, y esto lleva bastante tiempo y se llegó a acuerdos y está en reglamentación. Creo que bajo ciertas condiciones sí se permite jugar en horario de mañana, que sobre todo se aplica más en Cartago, en Cartaginés, y Saprissa creo que de vez en cuando juega. Yo creo que también ha sido, en primera división, un tema de cultura, de que se ha ido pasando los partidos a la noche, quedando a lo mejor ese partido donde suele jugar Cartaginés en la mañana o algunos a prisa. Al final es valorar si eco. Claro. Y sí que podemos jugar a ciertas horas del día más tarde, en la tarde. En hora de lluvia hay zonas donde a las 6, 7 de la tarde es imposible jugar, ¿no? Y ahí es analizar. Yo creo que también aquí es un balance entre, pues oye, los cuerpos técnicos y los jugadores, el producto audiovisual, el fan, los clubes, etcétera. No se puede tomar una decisión como esta sin tampoco valorar al futbolista y qué piensan ellos.
Sí, ahora bien, don José Carlos, en todo este tiempo de estar ya en esa gobernanza con UNAFUT, ¿cuánta autoridad ha tenido? Porque antes tal vez con presidentes anteriores se decía que más bien los otros presidentes eran los que les metían presión a la cabeza de UNAFUT. Pero ¿qué le ha parecido a usted su forma de gobernar? Bueno, aquí es importante siempre la relación con los clubes y los presidentes, siempre va a existir. Creo que lo más positivo es la neutralidad y que ellos saben que yo estoy aquí para crecer en lo colectivo y ayudarles en lo que ayude a crecer al campeonato. Y lo fácil es que al final son los clubes, los presidentes, los que están convencidos de cambiar. Si no quisieran, es que no podríamos estar aquí. Al final las relaciones pues se van transformando. Uno también tiene que entender que en ciertas partes de la temporada pues las tensiones están más a flor de piel. Y no, la verdad que en ese sentido, por supuesto queremos cambiar, pero tienen que ser cambios consensuados. Uno no puede cambiar porque sí, pero se está trabajando bien. Yo creo que se está trabajando muy bien entre todas las partes. Don José Carlos, ¿cuál es su proyecto más ambicioso con UNAFUT? No, yo creo que aquí la gran clave a medio plazo pueden ser ligas menores. Okay. ¿Qué queremos hacer con ligas menores? Si queremos reformar el campeonato o el formato. Y un poco más a largo plazo, yo creo que lo más ambicioso para todos es la centralización audiovisual, que yo creo que es un sueño y una ambición que tienen todas las ligas, que al final es centralizar y es tener pues hoy una bolsa común donde lo utilizas también para potenciar la parte deportiva. Bueno, por ejemplo, en España, dependiendo de dónde quedes en la tabla, recibes más dinero o no. Pues ahí ya tienes un incentivo económico. Si inviertes en cantera, en ligas menores, en femenino, también recibes. Es decir, hay una serie de incentivos que te ayudan. Pero eso es un poco más largo plazo. Y en el corto, si soy sincero, digitalización. Nos encantaría mejorar todo el entorno digital de la UNAFUT. Y queremos meter una capa de datos. Ya tenemos tiempo efectivo de juego. Meter la siguiente capa de datos, que es ver, oye, ¿qué está pasando durante todo el partido? Darles esas herramientas a los clubes, que ahí hay varias herramientas y que cada vez tengamos más conocimiento de qué pasa durante los 90 minutos del partido. Don José Carlos, hace poquito hacíamos un estudio de que se redujo en un 22% la cantidad de aficionados con respecto al 2024, que la gente iba un poco más a los estadios. Tal vez el año anterior se redujo esa cantidad. Para este 2026, don José Carlos, ¿cómo se puede atraer más al aficionado para que vaya a los estadios? Aquí también es importante que analicemos eso, oye, qué partidos han bajado. Exacto. Porque creo que hay productos que funcionan muy bien, horario, creo que es la parte importante de ver si hay algún horario que está fallando o no, y también trabajar entre todos pues la experiencia de estadio y lo que les decía, tema de programación. Yo creo que cuanto más serios seamos con los procesos, que no cambiemos partido, que cuando se programa se queda ahí, y con tiempo la gente más se va a planificar y va a ir. Al final luchamos contra el tiempo libre y ya no solamente otras ligas, sino contra Netflix, contra HBO, contra Disney, contra ir a la playa. Si uno no sabe si le van a cambiar el partido, pues a lo mejor hace otros planes. Yo creo que ese es el reto, ¿no? De ver cómo en esos casos específicos que está bajando, cómo conseguimos que no y maximizar el resto. Don José Carlos, ¿le gusta este formato de torneo el que tenemos acá en Costa Rica? Creo que es un formato muy arraigado al continente, el tema de apertura, clausura con playoff. Sí que hay elementos que a lo mejor a mí no me convencen tanto y sí que cuando se habla pues se ve que el modelo quizás está un poco pues agotado o que la gente sí quiere un cambio. Hay que buscar formas. Yo sí que creo que hay que dar emoción y hay que buscar esos playoffs, esas fases finales, pero sí que creo que el reto es que la mayoría de los clubes se jueguen algo. Yo creo que hay que generar porque nos pasa, ¿no? Playoff, un mes solamente juegan 4 equipos, claro, y el resto están pues ociosos. Ver cómo le damos una vuelta para que sea algo más atractivo y que también suba el nivel competitivo de la competición. Digamos, ¿qué le gustaría para los playoffs del fútbol tico? Hay fórmulas, no sé, antes hablamos de un modelo danés donde hay más clubes y se juegan entre ellos. Colombia hace también como una especie de triangular. Hay que buscar formas.
no sé si ¿no? que se aumenten los equipos y que de esa misma tabla y seguir jugando. Hay que buscar formas de que el campeonato sea interesante, de que también la regularidad se premie, no podemos castigar a lo mejor al que es más regular. Y el reto, eso, que jueguen más equipos, cosas específicas. Digamos, ahorita que tenemos 10 equipos, don José Carlos, a un, no sé, largo plazo o corto plazo, ¿observaría un nuevo torneo con 2 equipos nuevamente? Esto es un tema a ver con los clubes y con la federación. Honestamente no me puedo pronunciar, no tengo una idea todavía muy formada. Ahí estamos analizando con datos, oye, deportivos, taquilla, económicos, cuál es la diferencia y cuál es el impacto hacia los clubes, tanto positivo como negativo. Sí decir que con 12, apertura, clausura con playoff, Costa Rica era de las competiciones con más partidos del mundo. Entonces también había una saturación de calendario bastante importante. Hay que ver, porque si se quiere una cosa, quizás haya que tocar otras cosas y a partir de ahí ver, y también ver que no podemos ir subiendo y bajando equipos como nos gustaría. Yo creo que esto también es un trabajo más federativo. Ya para ir finalizando, José Carlos, y agradeciéndole del tiempo, le quería preguntar también por ese tema, por ejemplo, las calendarizaciones del torneo. Tal vez el año pasado creo que se había hecho un error justamente cuando se había anunciado. ¿Se ha mejorado precisamente ese tipo de aspectos? Sí, yo creo que de todo, al final, la empresa Nanafood tiene una madurez y cada vez va siendo más madura. Se hizo un análisis de procesos y todo intenta que vaya pasando pues, oye, por procesos de calidad, ¿no? Donde el producto final no tenga ningún tipo de fallo. Y al final fue algo pues no positivo que ya pasó, y la clave es cada vez tener mejores procesos. Estamos anticipando incluso ya, ustedes yo creo que participan en el Media Day, pues cada vez se planifica mejor. Es decir, es ir mejorando todo esto para que vaya fluido y el producto sea mejor. Algunas preguntas puntuales, don José Carlos, por ejemplo, ¿le gusta la regla sub-21 acá en Costa Rica? Creo que ha sido una herramienta que se ha intentado utilizar para dar cabida a jugadores jóvenes. Al final siempre vas a tener la distorsión de que, pues oye, para un entrenador puede ser una cuota y a lo mejor si no tiene el jugador, pues no, o sea, lo estás obligando a poner a alguien que a lo mejor no lo pondría. No sé si en ciertos casos ayuda o no al jugador. Ahí tenemos datos de que gran parte de los jugadores que han ido debutando pues se pierden. Y hay que analizar más si es por la norma, porque se hizo por cumplir o porque la propia carrera del jugador no da. Creo que también hay que darle una vuelta, no sé si complementarla con otra normativa, si quizás hacerla un poco más, bajar la edad y más laxa. Hay que ver, sobre todo yo creo que esto tiene que ser una decisión más deportiva con los clubes y con la federación, de ver qué queremos. Es decir, hay que darle espacio a los jóvenes, pero ver de qué forma, y sobre todo que no sea algo que el jugador juegue porque tenga que tener unos cuantos minutos y desaparezca. Yo creo que ese es el mayor riesgo. ¿Qué le ha parecido el torneo de Copa, José Carlos? Creo que ha sido un torneo siempre un poco complejo, ¿no? Que no ha calado mucho. Siempre le ha pasado que se va moviendo y como que se parte un poco. Igual, yo creo que hay que transformarlo. A mí me gustaría, o una idea que tengo es hacerlo más de liga menor, para darle también esos espacios competitivos, tanto a más clubes como a los chicos. Y creo que siempre tener competición es bueno, pero quizás la primera división ya con competición internacional, la liga doméstica, y si no somos capaces de que la Copa aporte algo para ir a CONCACAF, no sé si tiene del todo sentido. Mi idea ahora mismo es la de transformarla en algo más para liga menor y sobre todo intentar, a mí me gustaría mucho que pudiésemos montar partidos mucho más a nivel pues más regional, ¿no? Y que diésemos cabida a clubes o incluso academias, que aunque no tengan un club en primera o en segunda, que pueda participar, porque creo que eso también nos va a ayudar a nivel nacional a ver talento. Perfecto. Ahora bien, don José Carlos, le quería preguntar también por el tema de los recibimientos. Mucho se habla de que hay que mejorar el espectáculo, lo que hablábamos justamente hace unos minutos atrás, de que hay equipos que les gustaría, no sé, meter más pólvora, como en algún momento lo hizo Alajuelense o el Saprissa. ¿Qué opina acerca de eso, los recibimientos, don José Carlos? ¿Hay que tener un poco más de cautela por temas de permisos, temas más legales? Claro. ¿O es algo meramente de una FUT? No, esto a nosotros nos parece una herramienta muy positiva, porque al final tienes impacto internacional, porque la gente te ve, al aficionado le gusta. Nosotros reglamentamos según ley y al final
te encuentras que el club, si quiere hacer un recibimiento, tiene que tener permiso. Y el gran reto que tenemos ahora es armonizar, porque hay clubes que le han permitido hacer una cosa y otros no. Ya no es nosotros. Al final nosotros, si no nos traen la documentación, no lo podemos aprobar, porque podemos tener problemas legales fuera de nuestro ámbito incluso. La clave es eso, es trabajar para que todos los clubes con recibimientos y con estas aprobaciones lo puedan hacer independientemente de donde estén, la localización geográfica, y siempre recordando al espectador, y es lo que nosotros decimos a los clubes, el club tiene que apoderarse de esos recibimientos y hay ciertos elementos como bengala, pólvora, que no puede estar en la grada. Eso no se permite en ningún país del mundo. Incluso si veis Libertadores o algunos mercados que es muy común, hay sanciones. A Racing o a River Plate lo han sancionado. Aquí la clave es que nosotros con el club seamos capaces de hacer esos recibimientos y que tengamos esa ayuda también de estos entes externos gubernamentales a poder hacerlo de forma segura y que todos estemos en las mismas condiciones. Sí, Gonzalo, de verdad que tengo una duda desde hace bastante tiempo y ahora que contamos con usted acá en Acción 360, el material del trofeo, el que se le entregó a la Alajuelense, cambió mucho con respecto al que se le entregó al Club Sport Herediano. ¿Qué fue lo que pasó por ahí o si se mantendrá esta misma forma, esta misma versión del trofeo a partir de ahora? Hay un tema más operativo, yo creo que entre lo productor y el equipo. Están viendo, porque sí es verdad que hay cierto riesgo, porque era un trofeo que se trae de fuera, ver si se puede hacer a nivel nacional para traerlo, y ahí estarán viendo el equipo de operaciones de la finalización, si queda un poquito más brillante, un poquito menos. Yo creo que al final el trofeo es el mismo, hubo quizás este concepto un poquito más mate, pero la idea es verlo con los clubes estos meses y ver qué se decide. ¿Qué comunicación tienen actualmente, por ejemplo, con don José Maroto, el presidente de la Fedefútbol? Porque antes, digamos, en el comité ejecutivo votaban, qué sé yo, 12 personas, ¿verdad?, por parte de UNAFUT, pero ¿qué pasó? Que se eliminaron 2 votos, ¿verdad?, que ya no está Guanacasteca, ya no está Santos, etcétera. Eso es más asamblea. Okay. En la asamblea de la federación, la UNAFUT tiene por estatutos de la federación 12 votos. Al no haber ahora mismo 2 clubes, lo que se habló con la federación es que, dependiendo de la asamblea, o el caso es que en coordinación con federación, la asamblea de UNAFUT designe qué hacer con esos 2 votos. La comunicación con la federación es muy buena. Al final el objetivo es trabajar juntos y no ser satélites. Y esto de la asamblea, pues algo más específico, que a través de la nuestra y confederación, ver qué se hace con estos 2 votos. Y cierro con esto, don José Carlos, ¿está de acuerdo con los microciclos? Por ejemplo, ahora que inicia Ronald González como director de selecciones, probablemente cuando llegue el nuevo cuerpo técnico van a solicitar algunos espacios para selección. Bueno, no estamos en el Mundial, pero si solicita microciclos, ¿estaría de acuerdo, don José Carlos? Mire, yo creo que hay que ayudar a la selección y hay que ayudar cuando viene un técnico nuevo, hay que ayudarle. Lo que sí, y lo que hablábamos, yo creo que tenemos que ser respetuosos con los procesos, los calendarios, porque si cambias algo ya te afecta todo. Y a lo mejor hoy estás viendo una cosa, pero cambias y mañana me echas la culpa a mí porque el torneo de Copa está aquí o porque no entendemos por qué está todo tan apretado. Los microciclos no es algo que se dé a nivel internacional. Los calendarios tú siempre tienes las ventanas FIFA, ¿no?, o de selecciones nacionales, la capa de competición internacional y ya las competiciones domésticas. Es lo mismo, es como si nosotros ponemos partidos en fecha FIFA, que no sé si aquí algún momento se hizo, pero se fue quitando. O si yo le he programado a CONCACAF en semana de CONCACAF Champions, pues seguramente no le guste. Pues esto es igual, yo creo que hay que buscar las formas de cómo dar esos espacios. No sé si entre semana, en ciertos momentos específicos, sin que afecte al campeonato, pero sí que no soy partidario de suspender el campeonato o pararlo o moverlo. Por lo dicho, yo creo que al final alteras y trae consecuencias que no se valoran. Bueno, don José Carlos, de verdad que muy agradecidos con su presencia. Ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y las puertas de Grupo Extra abiertas para usted. Muchas gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Ahí está la entrevista justamente con don José Carlos Loaiza, presidente o más bien director ejecutivo de la UNAFUT. Una entrevista amplia que ya más adelante también la podrán repasar en nuestras diferentes redes de Acción 360. ¿No está de acuerdo con los microciclos, José? ¿Le gustaría eliminar la gran final del campeonato nacional? ¿Considera que hay que reformular
este tema de la regla sub-21 de los jóvenes, que dice como que debería ser más bien de 19 años para abajo. O sea, yo también pongo a pensar, algún joven de 21, de 22 todavía cumpliendo el 50% de los minutos, nada que ver. Ya más bien deberían ser jugadores que estén consolidándose con sus equipos. Entonces, bueno, está el tema también de la calendarización. ¿Te acordás que el año pasado un enredo ahí en el tema del no del formato, sino también de que hubo un error, por ejemplo, que se programó un partido, qué sé yo, un ejemplo, Cartaginés Sporting, y luego a la semana siguiente venía otro igual, Sporting Cartaginés. Entonces habían cosas muy extrañas por ahí. Dice que a él le gustaría un formato de torneo más competitivo, donde se premie la regularidad, que es algo que poco a poco irá cambiando. Y el otro tema también que aclaras es jugar a las 11 de la mañana. Todo depende de acuerdo a los reglamentos que haya. No todos los equipos podrán hacerlo, pero a mí personalmente sí me gustan mucho los partidos a las 11 los domingos. Sí, un poco contradictorio lo de que quieren un formato del torneo que premie la regularidad, pero también se elimine la gran final. Entonces, en todo caso, ¿qué deja quedar de primero? Solamente cerrar en casa. No, por ejemplo, digamos, si a él le gustaría premiar la regularidad, yo me imagino un torneo de año a año. De que el primero sea el campeón. Exacto. Que el primer lugar, como en cualquier liga de Europa pasa, que sea el campeón. Es que está complicado volver a ese formato. Bueno, recordemos que don José Carlos, él es la cara de la Liga Española en nuestro fútbol, ¿verdad? Le fue enviado por la Liga Española para que asumiera justamente la dirección ejecutiva de UNAFUT. Él es oriundo de Cádiz, España, conoce a la perfección todo ese tema del fútbol, especialmente lo administrativo, lo financiero, lo gerencial, la gestión como tal. Entonces me parece que por ahí va también todo lo que quiere implementar, en este caso el señor Loaiza, que ya dio un primer gran paso en reformular los estatutos, por ejemplo, eliminar el comité de competición y el consejo director para que sea una sola o un solo comité, y en este caso que también sean los mismos presidentes los que formen parte de esto, y traer gente externa para que sean los que evalúen, los que tomen decisiones y haya mucha imparcialidad en ese tema de los procesos. Pero bueno, ya lo saben, la entrevista con don José Carlos Loaiza, director ejecutivo de UNAFUT, la podrán ver y observar algunos extractos en nuestras redes sociales de Acción 360. Bueno, son las 5:41 de la tarde con GoodMed. Cuidarte es fácil y accesible. Planes dentales, exámenes médicos y paquetes familiares para empezar el 2026 con todo. Escribinos al WhatsApp 6116 8888 6116 8888. Fuerte abrazo para todos los buenos amigos de GoodMed que se unen a Grupo Extra. Tarde bonita, ¿verdad, José? Sí, bueno, hace por lo menos hora y media que empezamos el programa. Ha sido un sol bastante bonito. Aquí es que yo siempre ando ensuetado porque el frío en esta cabina es tremendo. Ahí siempre le digo a Arnaldo que suba la temperatura, pero sí, una tarde bastante bonita. No va a ser atardecer como ha venido haciendo estos últimos días, pero la verdad es que yo creo que este mes de enero siempre las tardes son bastante bonitas. Sí, coincido con lo mismo. Ojalá que se mantenga así por lo menos hasta junio. Sí, no ojalá. No creo yo, pero yo creo que ya a partir de abril más bien se vienen las lluvias. Ojalá que no. Pero bueno, hay agricultores que lo necesitan, otra gente que también ocupa el agua. Pero ya tuvimos muchísimas lluvias en los últimos meses. Las 5:42, lo prometido es deuda. Tenemos otro invitado, una entrevista que le hizo nuestro colaborador Juan Diego Córdoba a Johnny Woodley. Por ahí estuvieron conversando sobre su hijo Derek, que ya debutó con el Deportivo Saprissa en el primer equipo. Se parecen, se juegan parecido. ¿Qué piensa el papá Johnny Woodley de su hijo que busca continuar con su legado? Bueno, escuchemos esta entrevista que le ha realizado nuestro compañero Juan Diego Córdoba a Johnny Woodley, exjugador, ahora agente de jugadores, empresario, que vive de cerquita muy bien lo que está pasando con su hijo en el Deportivo Saprissa. Escuchemos la entrevista con Johnny Woodley acá en Tiempo Extra. Y bueno, Derek, personalmente, bueno, es un muchacho pues muy educado, un muchacho humilde. En temas deportivos, pues es un jugador que tiene unas características y un biotipo muy interesante. Él es un jugador que en el 1 contra 1, pues obviamente marca la diferencia. También es un jugador muy rápido, muy potente. Maneja bien el perfil izquierdo, tanto como el perfil derecho.
Y bueno, creo que es un biotipo bastante interesante para un fútbol, pues obviamente para selección y para un fútbol internacional. ¿Qué recalca de las cualidades? Ahora nos venís mencionando varias cualidades que tiene Derek como jugador, pero ¿qué recalcas sobre él? ¿Qué recalcas en el campo de juego, aparte del 1 contra 1, la velocidad? ¿Qué recalca Derek? Es un jugador bastante inteligente a la hora de leer el juego. Como te digo, él tiene dones bastante interesantes, el cual él ha sabido utilizar a la hora de la lectura de un partido. Sabe cómo moverse a los espacios, sabe cuándo enfrentar el 1 a 1 y tiene pues una de las características bastante interesantes que, bueno, por algo lo ponen de extremo, porque sí tiene un muy buen centro, tanto como con derecha como con el pie izquierdo. Viendo que Derek está en el Saprissa y estaba, viendo datos de usted jugó en la Liga Deportiva Alajuelense. Johnny, ¿usted a quién apoya? ¿Usted es manudo, es morado? Ya, como repito, usted jugó en la Liga, pero su hijo está en Saprissa. ¿A quién apoya? ¿De qué equipo es? Tanto su pasado como es el presente. ¿Cómo es el presente? ¿Es sapricista o liguista? ¿Quién le da el apoyo? Bueno, yo siempre fui un jugador profesional. Siempre fui de entregarme al 100% con el equipo que estuviera. Yo, desde que empecé a jugar fútbol, no tenía ningún color realmente, porque siempre entendí que cuando uno está metido en el fútbol, uno tiene que ser muy profesional y tener un color, pues obviamente en nuestra profesión no va. Sí tengo que ser muy sincero, cuando estuve con Liga Deportiva Alajuelense, el trato que recibí de la afición fue un trato muy bonito. Realmente eso lo aprecio, eso lo llevo en el corazón, y pues obviamente siempre voy a querer que Liga Deportiva Alajuelense esté bien por todo ese trato que me dio la afición, o el trato que tuvo conmigo. Pues hoy en día mis hijos están en Saprissa, y pues obviamente como buen padre pues voy a desear siempre lo mejor para mis hijos, y para que mis hijos estén bien. Siempre lo he dicho, Saprissa tiene que estar bien el primer equipo para que los de Liga Menor también estén bien. Entonces pues mi corazón está dividido mientras mis hijos estén en Saprissa. Entonces apoyo a Saprissa porque mis hijos están ahí. Si mañana no están en Saprissa, los apoyaré en el equipo donde estén. Pero como te digo, vuelvo y repito, Liga Deportiva Alajuelense, la afición me dio un trato pues que realmente me encantó, me gustó, y por eso pues también voy a querer que ellos también estén bien. Johnny, ¿cómo vivió el debut de Derek en el Deportivo Saprissa? Bueno, la verdad fue una alegría para toda la familia. Claramente sabemos el sueño que él siempre ha tenido. Pues él está en Saprissa básicamente casi de los 10 años, por ahí más o menos, 9 años, 10 años. Y pues obviamente el sueño de todo joven es debutar en primera división. Nosotros como papás nos sentimos muy orgullosos de que él haya logrado cumplir ese objetivo, ese sueño que tenía. Pues yo en mi parte, pues a mí se me puso la piel de gallina, pues obviamente es un orgullo para uno. A la mamá, pues obviamente ella sí lloró, sí tuvo lágrimas en sus ojos, porque claramente para nosotros como papás hemos visto, hemos sido parte de ese, no voy a decir sacrificio porque no es un sacrificio, sacrificio es levantarse, no tener un pie, no tener una mano y tener que ir a trabajar. El fútbol no es un sacrificio, pues realmente es algo que haces y que te apasiona, y pues obviamente esa pasión, esa disciplina que él ha tenido, pues ha visto los frutos. Pues yo como papá le he dicho, bueno, Derek, es fácil llegar, difícil es mantenerse. Ahora ya llegaste, ahora tienes que mantenerte, que yo creo que esa es la parte más difícil para cualquier futbolista, mantenerse. Muchos llegan, muy pocos son los que se logran mantener. Entonces él sabe que de ahora en adelante el trabajo va a ser más difícil. Yéndonos al tema familiar, bueno, nos comentabas que bueno, tu esposa sí se le salieron las lágrimas, vos te puso la piel de gallina, pero si usted nos puede comentar cómo fue ese momento cuando Derek les dijo:
voy a debutar en Saprissa, estoy en convocatoria? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, yo, como le digo, cuando él me dijo que iba a estar en banca, obviamente cuando el jugador está en banca no sabemos si va a debutar, si va a jugar o no va a jugar. Mis palabras fueron sencillas: bueno, si quedas en banca y te toca jugar, te toca 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, pues aprovechalo al máximo, confíe en las capacidades que usted tiene y después el resto póngalo en manos de Dios, porque claramente, como te digo, aunque él está en banca no significa que va a jugar. Ya cuando nosotros vimos que ya iba a ingresar, de cambio, pues vuelvo y repito, fue una alegría para nosotros ver que aquel niño de 8 años que inició con el fútbol, bueno, él realmente ha estado involucrado en el fútbol desde toda mi vida. Él ha estado entre bolas de fútbol, entre camerinos, entre entrenamientos, entre estadios de fútbol. Entonces, se nos vienen a los recuerdos todas esas fotos en las que tengo donde él está acompañándome a los entrenamientos, jugando con los compañeros de fútbol. Y bueno, muchos compañeros, de hecho, de mi época, pues me han llamado, me han felicitado, me han dicho: mira, John, ¿te acuerdas cuando él llegaba al entreno? Mira qué rápido se hizo grande. Indudablemente todos esos recuerdos a uno se le vienen a la mente, y los compañeros de aquella época como Salvatierra, como Jonathan McDonald, entre muchos otros, Rodolfo Rodríguez, entre muchos. Entonces me llaman y me dicen: Johnny, ¿te acuerdas cuando él llegaba a los entrenos y lo molestábamos? Y ahora está Derek hoy en día, de la estatura que él tiene, es prácticamente ya está un poco más alto que yo. Entonces, pues es bonito saber que ya creció, que ya cumplió uno de los sueños, uno de los objetivos, porque como yo le digo, Derek, ahora faltan muchos objetivos más que tienes que cumplir. Consolidarte en primera división, ser tomado en cuenta en selecciones juveniles, y pues obviamente enfocarte en hacer tu carrera internacionalmente, ya que el biotipo que tienes, el fútbol que tienes, te da para poder soñar en cosas grandes. Johnny, por último, ¿quién es el representante de su hijo? ¿Tiene algún representante? ¿Es usted? ¿Cómo está el tema y quién es el representante de él? No, de momento, bueno, yo tengo la experiencia como agente. En su momento yo estuve ejerciendo ese campo, y de momento quiero que Derek se enfoque. De momento no he hablado con ningún representante. De momento yo soy el que ve por él en estos momentos. No cierro las puertas tampoco. Si viene alguno con una propuesta de crecimiento para él, no es solo tener un representante por tener un representante. Un representante equivale no solo a ser una persona que está ahí, sino que tiene que ser ya una persona es algo muy integral, en el cual él tiene que darle un acompañamiento al jugador, entre otras muchas cosas. Como te digo, no se cierran las puertas. Si en algún momento llega alguien con esas condiciones y con ese perfil, pues claramente nos sentaremos a conversar. Y a lo último, lo que a mí me interesa es el bienestar de mi hijo. Yo sé que hay muchos agentes que hacen bien su trabajo, hay algunos que pues no lo hacen tan bien, pero gracias a Dios Derek tiene mi asesoría y tiene mi compañía en este tipo de cosas. Ahí están las declaraciones de Johnny Woodley hablando sobre su hijo Derek, que sin duda alguna pues es de mucho orgullo para toda la familia Woodley, que por ahí están tratando de continuar el legado de su padre. De hecho, estaba recordando, amigos de Tiempo Extra, una entrevista que le había hecho yo a Johnny Woodley hace ya un poquito menos de 6 años. Cuando en ese tiempo Johnny pues todavía estaba activo, era jugador. Recordemos que Woodley había jugado en el fútbol de China, y curiosamente hubo un día que casi come sopa de perro, así como lo escuchan. Y hay otra anécdota que tiene por ahí Woodley, cuando estuvo precisamente viviendo, si no me equivoco, cerca de Wuhan, que fue donde comenzó todo este tema del coronavirus, del COVID-19. Entonces, bueno, me parece que hablar de Woodley primero, futbolista que pasó por equipos importantes en el fútbol nacional,
y que también fue legionario, que por ahí estuvo en algunos equipos exóticos, destinos bastante interesantes, como en el caso de China. Bueno, las 5:53, ya para finalizar este tema y también para finalizar también tiempo extra. Ayer la Federación Costarricense de Ciclismo nos sorprendió a todos con una noticia que pocos lo veían venir. Y es que estamos hablando de que el experimentado Andrei Amador Vicazacova es el nuevo técnico de la selección masculina de ciclismo. Imagínense la categoría de tener a un Andrei Amador que vaya a dirigir precisamente la selección nacional de Costa Rica con su experiencia, sus deseos, por cierto, de aprender, de enseñar todavía. Yo creo que es una muy buena oportunidad. Primero, buen paso que está dando la FECOSI. Estaría interesante escuchar las negociaciones, pero también un gran paso para los diferentes pedalistas que vayan a asumir la camiseta de la Selección Nacional de Costa Rica a nivel de ciclismo. Escuchemos precisamente las declaraciones de Andrei Amador Vicazacova acá en Tiempo Extra. Para mí realmente me llena de muchísima ilusión. Creo que le debo muchísimo al ciclismo de Costa Rica y es un momento para intentar aportar eso, darle ese granito de arena. Disfruto, amo el ciclismo y quiero eso, poder aportar un poquito de mi experiencia y ojalá podamos conseguir grandes cosas de la mano de la federación y de los ciclistas, que yo sé que tenemos grandísimos ciclistas y podemos conseguir grandes cosas. Estuve como un año de como decir, sabático, después de toda la vida en tema de competición y todo. Necesitaba un poquito ese descanso, lo aproveché un poquito para mí, estar con la familia. Estoy haciendo un poquito con el mountain bike, pero ya creo que ya toca un momento de ponerme a trabajar, de construir bases y yo creo que tenemos eso. Ahora la parte de selecciones y yo creo que tenemos unos proyectos ahí entre manos muy, muy bonitos para intentar eso, que puedan haber nuevas caras y trabajar con los ciclistas que ya hay, que yo creo que podemos conseguir grandes cosas y así que a ver cómo nos va en esta aventura. Bueno, las declaraciones de Andrei Amador Vicazacova, director técnico de la selección masculina de ciclismo. Gran paso, repito, el que está dando nuestra federación en contratar para mí al mejor ciclista en la historia de nuestro país, compitiendo con el Movistar Team, con el Ineos Grenadiers, compitiendo por ejemplo también con el IF Education Easy Post. A eso le podemos agregar también sus primeros pasos en ciclismo europeo, en algún momento con el BCR Pixahat. Bueno, yo creo que hablar de Andrei Amador, un ciclista experimentado en ruta, de los grandes gregarios, ahí muy cerquita de los más experimentados a nivel internacional, rodeándose justamente de los pesos pesados del ciclismo internacional. Y qué mejor persona que Andrei Amador para impartir todo ese conocimiento que tiene en las nuevas generaciones que nos van a representar con la selección masculina de ciclismo. Por cierto, es muy probable que la próxima semana tengamos por acá a Andrei Amador Vicazacova. Ya estamos compartiendo algunos mensajitos de texto para que ustedes también lo puedan escuchar acá en Tiempo Extra. Bueno, 5:56, es momento de retirarnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que ya viene Extra Noticias, edición estelar. Hoy tendremos también un programa especial, El Rostro de los Indecisos. Si usted todavía no sabe por quién votar este domingo 1 de febrero, quédense con nosotros acá en Extra Radio, en Extra TV y en las plataformas de Grupo Extra para que disfruten primero el contenido que estamos generando, pero sobre todo para que también este tipo de contenido le puedan ayudar a usted a votar. Toda la información en diarioextra.com y recuerde, mañana también tendremos información acá en Tiempo Extra. Gracias a Rodolfo Campos, a los compañeros que estuvieron con nosotros, que tengan feliz tarde, feliz noche y muchas bendiciones.